Bienvenidos a Toberal TV. Hoy tengo el placer de contar con el periodista deportivo Alfredo Relaño. ¿Qué tal estás? Muy bien, formidable. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a repasar la actualidad del Real Madrid. Y bueno, ¿qué te ha parecido el derbi contra el Atlético de Madrid? Pues bueno, me pareció un derbi de toda la vida, con muchas cosas, con algunas incidencias, digamos, pues un penalti, dos tiros al palo, un expulsado, polémicas, broncas. No fue sucio, sin embargo, fue un derbi de pocas faltas, muy interesante. A mí me gusta de los derbis que dejen cosas en el recuerdo. Y este dejó cosas en el recuerdo. Las seguimos hablando ahora, pero las seguiremos hablando un tiempo. Pues la expulsión de Valverde, que discuten, los del Atlético pues discuten el penalti de Janko, tal, la vuelta de verdad un poco más a lo grande de Carvajal, porque fue titular y jugó casi todo el partido, la reaparición de Bellingham después de tiempo, bastantes cosas interesantes digamos, para que nos quede grabado como un derbi de cierta enjundia. ¿Vinicius te pareció el mejor del partido? Sí, sí, yo creo que sí, fue decisivo. Está muy bien. Una de las cosas que han mejorado mucho con Arbeloa ha sido Vinicius. Se le ve que estaba un poco fastidioso con Xabi Alonso y ahora ha cogido el vuelo que tenía que tener. De todos los venía estando mal prácticamente desde se puede decir, la zanganada de lo del Balón de Oro, de no subirse al avión y tal. Yo creo que eso le confundió mucho. Se sintió prácticamente un Pelé, un Di Stéfano. Aparte que él también se siente no sé si decirte, casi es mucho un Luther King o un Tommy Smith como luchador, ¿no? Contra los racistas y estaba un poco, digamos, ofuscado, confundido. Ahora está jugando muy bien. Bueno, y resolvió el partido él con el golazo que marcó. ¿A qué jugadores crees que está mejorando más Arbeloa? Eh, Tchouaméni, Vinicius, Valverde, obviamente. Claro, Valverde estaba un poco circunscrito al lateral derecho y ahora que tiene, es que es el que está mejor de todos, digamos. Está jugando los mejores partidos. Ya había hecho partidos muy buenos. Está jugando los mejores partidos de que llegó al Madrid. Güler estaba un poco en un tono más o menos bien. Huijsen, que había caído en un bache grande, también está bien. Digamos, yo es a los que destacaría. ¿Qué te parece la irrupción de Thiago Pitarch? Muy bien, muy interesante. Ha sido, digamos, ha contagiado un entusiasmo un sacrificio que, digamos, ha hecho que la mayoría jugaran así, la mayoría por no decir todos. Yo creo que el Madrid antes tenía un aire un poco displicente, jugaban pensando que no hacía falta esforzarse mucho y el ejemplo de este chaval se ha llevado porque el esfuerzo es contagioso, igual que la desidia es contagiosa. Entonces él ha sido el elemento que ha terminado de meter al Madrid en el esfuerzo colectivo continuo. Estos partidos para mí todo esto empieza el ciclo en el Celta. El Madrid lo ganó a última hora con el gol de Valverde. Eh, pues yo creo que yo estoy viendo correr el Madrid una barbaridad. Yo, como he visto tantísimo Madrid, desde el Madrid de los Gillets, que eso fue a mediados de los 60, no había visto al Madrid correr tan desesperadamente tantos partidos. Bueno, yo creo que eso se debe a su buena influencia. Ahora no sé qué pasará con él. Yo creo que seguirá jugando, porque es la huella dactilar del entrenador de Arbeloa. Tendrá que entrar Bellingham. Mbappé ya está entrando, veremos si siguen corriendo así, pero yo no creo que cuando entre Bellingham caiga Thiago, más bien será Güler, aparte de que hoy en día con 6 cambios y tantos partidos hay mucho tiempo para todos, pero vamos, creo que en principio en el equipo de Gales seguirá estando Thiago, porque es un complemento muy bueno de Tchouaméni y respalda al que hace falta. A raíz de lo que dices de la vuelta de Bellingham, mucha gente se pregunta si cuando entren en el once titular Mbappé y Bellingham van a correr igual. ¿Tú qué opinas? Yo creo que va a ser difícil que corran igual, pero a lo mejor, como te decía que es contagioso y hay esta inercia, a lo mejor lo mantienen. Ese es digamos, ese es el examen que tiene pendiente todavía Arbeloa, que por lo demás, contra lo que yo pensaba, lo está haciendo formidablemente bien, ¿no? Um, um, uh, Se ha metido al equipo, digamos, en el bolsillo, ha conseguido que el equipo
unos esfuerzos tremendos. Ha salido, digamos, este ciclo ha venido, este corto ciclo ha venido gracias a la invención de una táctica original, improvisada, un poco casi extravagante, con un solo, con 4-5-1, con el uno no siendo un delantero centro, sino un extremo izquierdo, una cosa muy adecuada a los jugadores de que disponía, con dos o tres centrocampistas apareciendo por sorpresa. Bueno, ha sido una cosa que ingenió él, que los jugadores han seguido muy bien y están jugando pues estupendamente todos. Salvo quizá Trent. A Trent es el que había más despistado todavía. Eh, Arbeloa cuando estaba en el Castilla era un gran defensor de Cestero. ¿Crees que va a tener esa irrupción de Pitarch o no? Bueno, lo probó, jugó, fue el primero que salió, pero por lo que se ve, pues no le ha encajado, no le ha hecho falta. Tiene a Tchouaméni, tiene a Valverde, tiene a Thiago, tiene a Bellingham, tiene a Camavinga, también esperando para la media. Yo creo que este tren no lo ha cogido de momento, luego veremos lo que pase, pero no ha podido coger este tren. Hay dos jugadores que muchos o mucha gente criticaba, Fran García y Brahim. ¿Y qué te parece estos últimos partidos donde están siendo destacados, están haciendo muy buen nivel? Bueno, muy bien. A Fran García se ve que no le gustaba mucho a Arbeloa, porque cuando ha tirado de él cuando no tenía más remedio, cuando no ha tenido ni a Mendy ni a Carreras y es el chaval, es ejemplar en un sentido. Lo que pides de los canteranos o de los suplentes, que estén bien entrenados y estén de punta en blanco para cuando les toca jugar. Lo mismo se puede decir de Lunin. Este es un ejemplo que dejaron en el club Lucas Vázquez y Nacho, tantos años sin ser titulares y tantos años resolviendo muy bien cuando salían. Bueno, pues este ha sido el caso de los dos. Para mí es un jugador muy trabajador y muy habilidoso. Yo creo que en el Madrid es muy conveniente, sobre todo para jugar contra defensas cerradas, que son un problema para el Madrid. Y Fran es un entusiasta como Thiago, que también contagia, que arrastra, que sube arriba, que tiene muchísima velocidad. No tiene mal pie izquierdo. Me ha parecido una aportación muy buena. Ahora mismo ocurre una cosa, cuando el entrenador da con la tecla y consigue que el equipo juegue bien, todos juegan bien. Y cuando el equipo no juega bien, todos parecen malos, ¿no? El fútbol es un cierto misterio ecológico. Cuando todo funciona, todo luce. Pues los ciervos crecen bien, los árboles crecen bien, las hierbas crecen bien, los conejos lo pasan bien. Y luego de repente, cuando falla alguna de las especies, todo se va hundiendo y todo parece más depauperado. Bueno, pues el fútbol es así. Cuando se da el contacto ecológico ese, todos funcionan bien. ¿Arbeloa crees que si lo hace bien tiene oportunidad de quedarse para la próxima temporada o crees que no, que van a traer un entrenador seguro? Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo ha ganado prestigio, se ha consolidado. Ha ganado partidos muy importantes, así como al principio, pues todos pensábamos, bueno, usted está aquí porque no tenían dinero ni tiempo para buscar otro y lo han puesto. Bueno, le eliminaron en la Copa, tuvo que jugar la eliminatoria intermedia, eliminatoria de enero de la Champions, que no era plato de gusto, pero ahora mismo en fila, en muy pocos días, ha ganado se puede decir, a Guardiola, que tenía muchas más cartas que él, a Mourinho, y después le perdió una vez, en la otra le ganó, la importante, y al Cholo Simeone. Todo eso ha pasado en muy poco tiempo, ¿no? Y sí, yo creo que se ha acreditado. Y él mismo está más tranquilo, está hablando con más serenidad y más seriedad. Al principio me parecía que impostaba un poco mucho, que funcionaba desde el postureo. Ahora me está gustando mucho más su manera de estar lo mismo en el campo que en las declaraciones, que en sus apariciones públicas. Me gusta lo que ayer un compañero le hizo una pregunta un poco tonta, ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo, Mm. eso clásico. ¿Qué dice usted ahora de los que dudaban de usted y tal? No sabemos si ese compañero me preguntaba, no habría dudado también a su vez, y él no aprovechó para pasar ninguna cuenta, sino dijo, no sabían los buenos jugadores que yo tenía. Y lo cual quiere decir que está además trasladando el halago a la plantilla, que es una cosa muy buena de hacer, y que los jugadores se agradecen mucho, los jugadores te van a hacer más caso cuando están muy contentos contigo, ¿no? ¿Qué te parece la eliminatoria de Champions contra el Bayern de Múnich? Bueno, pues muy difícil.
Contra el Bayern de Múnich muy difícil. Yo el Bayern de Múnich, pero bueno, me parecía imposible el City, si digo sinceramente. Yo en la del City, ahora hemos visto otras cosas, además, pero yo en la del City solo aspiraba a caer sin estrépito, a caer sin eso, ¿no? Yo pensaba que el Madrid iba a perder los dos partidos, me conformaba con que los perdiera por 3 goles en la suma de los dos, por así decir, ¿no? Y a ganar los dos partidos y ganar la eliminatoria 5-1. Bueno, pues ahí veremos. A mí, a los de que somos de mi quinta, a pesar de que últimamente el Madrid ha ganado muchas veces el Bayern de Múnich, todavía no lo retumban los años malos, los años en que el Bayern era el coco del Madrid. Yo lo considero uno de los enemigos del Madrid. Creo que los grandes rivales del Madrid son el Atlético en la ciudad, el Barça en el país y el Bayern en Europa. A mí siempre me impone, además al Madrid han pasado muchas cosas feas con el Bayern, muchas cosas que, si hay 10 cosas en la historia del Madrid que el Madrid quisiera que no hubieran pasado, han sido con el Bayern de Múnich, ¿no? Pues el pisotón de Juanito, los cuernos de Genthaler, un 9-1 en un partido amistoso, el último partido de Amancio en la Copa de Europa fue contra el Bayern y salió expulsado. Hay muchísimas cosas, el asalto al Linemaya en el Bernabéu, hay muchas páginas negras ahí que yo las tengo muy presentes, no me gusta nada, bueno, viene así. Y ahí, como dijo bien Arbeloa, nosotros queremos la Copa Europa, decía, la Champions, y al final tienes que quedar por encima de todos. Entonces, que vengan en el orden que vengan. Me parece bien. Al Madrid no le va a estas alturas de su vida de pasar o no una eliminatoria más, que es bueno. El Madrid quiere ganar la Champions. Y bueno, pues si tienes que ganar, tienes que sobrenadar por encima de todos. Y los que te encuentres, pues los tienes que ir eliminando. Es verdad que el otro lado es más fácil, pero así toca. La Liga, el Barça juegue mal, bien o regular, se está llevando los resultados. ¿Cómo lo ves también? Empieza a ver al Barça un poquito, en este momento un poquito más en problemas. Cada vez le cogen más la defensa en línea, el portero es formidable. Y aunque la defensa pues te provoca 6 o 7 fuera de juegos, hay otras 6 coladas en las que no hay fuera de juego, en cada partido. Crecen más, ¿no? El portero está muy bien. Y en el ataque, muy bien Lamine, muy bien, bastante bien Rafinha, muy bien Fermín. El equipo se maneja, pero el agujero del 9 lo está notando. Lewandowski va sintiendo los años y a Ferran Torres le están echando el toro al corral. Yo creí que este año iba a meter muchos goles porque iba a tener mucho tiempo, porque están administrando a Lewandowski, pues no hay más remedio. Incluso pensaba que iba a llegar, que iba a ser bueno para la selección, que iba a llegar acreditado con muchos goles pero parece que es un jugador de rachas y que no es tan. Entonces, no veo al Barça tan seguro como debería. O sea, creo que hay partido. Tiene 4 puntos de ventaja, que son bastantes. Tiene 4, no es nada decisivo, son bastantes. Y aquí será el Madrid, pues tener esa ventaja de 4 puntos, ¿no? Pero creo que hay partido, por así decir, ¿no? Se habla mucho en las redes sociales del arbitraje, si los Barça dicen que ayuda al Madrid, los de Madrid al Barça. ¿Realmente qué crees que pasa con el arbitraje? ¿Crees que hacen una buena función? ¿Crees que van en contra del Madrid? ¿Cómo lo estás viendo? Sobre todo esta temporada. No, yo no creo que vaya en contra del Madrid. Lo veía yo, pues, lo veía hace años cuando hablaba del Villalato, que luego resultó que estaba más engrasado de lo que yo quería y era Negreirato, pero ahora no, yo no lo veo mal. Yo creo que es una obsesión que se ha metido en Madrid desde la Negreira y entonces continuamente está buscando cosas de que cargarse. Ahora está muy quejoso de la expulsión. Bueno, a mí me valía la expulsión, me hubiera valido la amarilla, pero me da la sensación de que le pega una patada muy fuerte no puede llegar el balón Valverde, ¿no? Pero el Madrid va haciendo de todo un agravio, igual que y el Atlético del partido salió sobre con 2 agravios. Bueno, hay mucha. Hay un problema que tiene varios ángulos. Primero, por supuesto, que es difícil. El segundo, que ahora hay mucha confusión con el reglamento. El reglamento lo están tocando continuamente y no nos lo sabemos. Y además cambian cosas, cambian matices de un año a otro. Así como esto era inmutable y yo lo conocí como me lo explicó mi padre y así siguió siendo hasta este siglo y venía así desde todo el siglo pasado, ahora están introduciendo novedades que no todo el mundo interpreta bien, ¿no? Y luego está el fantasma de Negreira, que ha desacreditado el sistema completamente. Además, como es una cosa hasta ahora impune, pues hay un fondo de irritación ahí que está huyendo y para los árbitros es más difícil que nunca. En España es muy difícil que nunca.
¿Crees que Mbappé va a terminar bien la temporada y se va a mantener con Vinicius en el juego? ¿O crees que ahí va a haber un problema porque son incompatibles? Son incompatibles, no sé, pero eso aún falta. O sea, hemos visto a Mbappé muy bien y meter 43 goles en un año, y hemos visto a Vinicius sin Mbappé jugar otra vez de maravilla. Todavía no han coincidido los dos. Y además, a ver ahora, en el sistema 2 que presione un poco, va a ser difícil. ¿Eh? Y Vinicius presiona poco y Mbappé menos. Y además, yo creo que eso está por hacer. Eso está por hacer. Son dos jugadores formidables, pero todavía no hemos visto ningún partido en el que los dos se hayan despachado de maravilla, juntos. Hay varios jugadores que van a terminar contrato. ¿Qué crees que va a pasar con Rudiger, por ejemplo? ¿Crees que hay opciones de que se quede o no? Si dan con un tratamiento médico bueno, sí. Yo creo que Rudiger es un defensa formidable. Y no es fácil encontrar un defensa así por ahí. El Madrid está sufriendo por esa parte. Militao se había curado, pero se volvió a lesionar. Fíjate que no ha vuelto. Está jugando Asensio con un dolor bastante tiempo. Está Heisen. Álava ya no cuenta. Yo creo que sí, que depende depende, digamos, de su condición médica, digamos, ¿no? Y no la conozco al detalle. Me está resultando más duradero, o sea, está pudiendo jugar más partidos seguidos de los que yo pensaba. Y eso anima. Cualquier día, pues que lo digo en voz baja, porque cualquier día peta, como se está pasando a todos los centrales del Madrid. Juegan mucho, no pueden descansar y acaban, salvo Heisen, que también tuvo su lesión muscular, pero o sea, todos los demás tienen alguna complicación más o menos seria. Este tenía con una artrosis que parece que están encontrando la manera de aliviarlo. Pero vamos, por mí, debería seguir. Sí, y lo mismo también puede entrar un canterano, porque también tenemos en cuenta que, por ejemplo, hay algunos del Castilla que pueden jugar Sí, ahí. sí, hay que verles y ver lo que funcionan. Tiempo atrás hacía una cosa al Madrid que lo perdió. Jugaba semanalmente casi un partido, ganaban los jueves, yo los iba a ver mucho, porque las tardes de los jueves eran sin colegio. Entonces nosotros íbamos al colegio todo el sábado, pero el parón era el jueves por la tarde. Y el Madrid hacía unos partidos en el que juegan los suplentes, los que se están recuperando de una lesión y algunos canteranos que venían bien, juveniles o del amateur. Entonces era el amateur el que hacía el paso intermedio y ahí se compenetraban, les veía la afición, iban quitándose un poco el susto, el miedo, ¿no? Eh, Eso ahora ya no existe. Yo me acuerdo cuando volvió Valdano, le comenté, cuando vino Florentino y vino Orlando Madrid, se lo comenté y los volvió a hacer. Le dije, hombre, además ahora con Telemadrid lo podríais hacer. Esos los hacía el Madrid contra equipos de segunda, ¿eh? Que venían, pasaban por Madrid, venían del sur al norte, del norte al sur y jugaban partidos, equipos de segunda de verdad, ¿no? Y Vandal los hizo con equipos de segunda B de Madrid, de los de la segunda B de Madrid, y en el campo de ellos, pero hizo solo dos o tres porque les pegaban mucho. Los jugadores no quisieron porque les pegaban mucho, salían a por todas y les pegaban mucho, entonces eso murió. Pero los partidos eran muy buenos para recuperar jugadores, para que estuvieran a tono los que ya llevan tiempo sin jugar. Y ahí veías a las promesas de la cantera cómo se desenvolvían con los mayores. Eso ahora no hay y es una pena. Y bueno, para terminar, la figura de Florentino, con las crisis que ha habido deportivas, pues está un poco en entredicho. ¿Cómo lo estás viendo actualmente? Pues me saben decirlo, pero digamos envejecido, como dando un paso atrás. Me da la sensación de que ya no tiene el poder o la influencia y ahora hay una especie, pero eso es feo de detallar, hay una especie de guerras de bandos así, una cierta sensación de fin de ciclo y unas guerras de bandos dentro del Madrid que no las estoy siguiendo el detalle, pero que no sé qué concluirán, ¿no? Bueno, pues Alfredo, no sé si quieres añadir algo más. Si no, No, muchísimas gracias por tu nada, tiempo. que encantado de que te acuerdes de mí y sabes que me tienes a tu disposición cuando quieras. Pues muchísimas gracias y hablaré contigo a ver cómo sigue la temporada. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo.